Desde el instante en que puse un pie a través de esa puerta de caoba, supe que había tomado o la mejor decisión de mi vida o el peor error imaginable. El rostro de Patricia Whitmore se contorsionó en algo entre una sonrisa y una mueca, como si acabara de morder un limón mientras intentaba posar para una fotografía. Sus ojos recorrieron mi sencillo vestido azul marino, mis modestos zapatos planos, mis pendientes de bisutería, y la vi calcular mentalmente mi patrimonio neto y considerarme insignificante. Se inclinó hacia su hijo, mi prometido Marcus, y susurró algo que pensó que no podría oír, pero escuché cada palabra. Dijo que parecía alguien del servicio que había entrado por la puerta equivocada. Y fue entonces cuando supe que esta cena iba a ser muy, muy interesante. Mi nombre es Ella Graham. Tengo 32 años y tengo una confesión que hacer. Durante los últimos 14 meses, le he estado guardando un secreto al hombre con el que se suponía que me iba a casar. No un secreto pequeño como comerme la última rebanada de pizza y culpar al perro. No un secreto mediano como el hecho de que todavía duermo con un peluche de mi infancia. No, mi secreto era que gano $37.000 al mes. Antes de impuestos, es aún más obsceno. Después de impuestos, sigue siendo el tipo de cifra que hace que los contables miren dos veces y pregunten si ha habido un error. Soy arquitecta senior de software en una de las mayores empresas tecnológicas del noroeste del Pacífico. Llevo escribiendo código desde los 15 años, vendí mi primera aplicación a los 22 y he estado ascendiendo en la escala corporativa desde entonces. Poseo 3 patentes. He dado conferencias internacionales. Tengo opciones sobre acciones que te harían saltar las lágrimas. Y Marcus pensaba que yo era una asistente administrativa que a duras penas podía pagar el alquiler. En realidad, nunca le mentí. Cuando nos conocimos en una cafetería hace 14 meses, me preguntó a qué me dedicaba y le dije que trabajaba en tecnología. Asintió como si lo entendiera, y luego me preguntó si gestionaba la agenda de los ejecutivos. Sonreí y dije algo vago sobre apoyar al equipo. Él mismo rellenó los huecos, y yo simplemente nunca lo corregí. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué dejaría que el hombre con el que estaba saliendo, el hombre del que me estaba enamorando, creyera que tenía dificultades económicas cuando podría haber comprado su coche 10 veces? Porque aprendí algo hace mucho tiempo de la persona más importante de mi vida. Mi abuela me crió después de que mis padres fallecieran cuando yo tenía 7 años. Vivía en una casa modesta en un barrio tranquilo, conducía un coche antiguo, compraba en supermercados normales y nunca llevaba nada llamativo. Me enseñó a cocinar comidas sencillas, a apreciar los pequeños placeres, y a no juzgar nunca mi valía por la cifra de mi cuenta bancaria. Lo que no supe hasta que falleció cuando yo tenía 24 años, fue que mi abuela valía varios millones de dólares. Había construido un pequeño imperio empresarial en su juventud, había invertido sabiamente y había elegido vivir con sencillez porque creía que el carácter era más importante que la apariencia. Me lo dejó todo junto con una carta que todavía guardo en mi mesita de noche. En esa carta, escribió algo que nunca he olvidado. Dijo que el verdadero carácter de una persona, solo se muestra cuando cree que nadie importante la está observando. Cuando creen que no tienes nada que ofrecerles, cuando piensan que eres indigno de su atención, es entonces cuando ves quiénes son realmente. Así que cuando Marcus me invitó a cenar a la finca de sus padres, cuando insinuó que esta podría ser la noche en que las cosas se pusieran serias, cuando mencionó que su madre era muy particular con las primeras impresiones, tomé una decisión. Sometería a la familia Whitmore a la prueba que mi abuela me había enseñado. Aparecería como la mujer sencilla y modesta que esperaban. Llevaría ropa modesta, conduciría mi coche viejo y hablaría con humildad sobre mis circunstancias. Y observaría. Observaría cómo trataban a alguien que pensaban que no podía ayudarles. Alguien a quien consideraban inferior. Alguien que creían que no tenía nada que ofrecer. Y antes de que me juzguen, antes de que piensen que estaba siendo manipuladora o engañosa, déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez se han preguntado qué piensa realmente de ustedes la familia de su pareja? ¿Alguna vez han tenido esa persistente sensación de que las sonrisas son falsas y los cumplidos huecos? ¿Alguna vez han querido saber la verdad, aunque pudiera doler? Yo quería saber. Necesitaba saberlo porque no solo estaba considerando casarme con Marcus. Estaba considerando entrar en su familia.
Y las familias, como también me enseñó mi abuela, son para siempre. Ahora, antes de continuar con esta historia, solo quiero tomar un momento rápido. Si están disfrutando de esto hasta ahora, podrían por favor presionar ese botón de me gusta y dejar un comentario diciéndome desde dónde están viendo y qué hora es allí. Me encanta leer esos comentarios, ver a gente de todo el mundo conectándose a todas horas. Significa más para mí de lo que imaginan. Bien, volvamos a la historia. La finca de los Whitmore era exactamente lo que esperaba y, de alguna manera, aún así logró sorprenderme con su exceso. Solo el camino de entrada era más largo que algunas calles en las que he vivido. Las verjas eran de hierro forjado con detalles dorados, porque aparentemente el hierro normal no era lo suficientemente pretencioso. El césped estaba cuidado con el tipo de precisión que sugería que alguien medía cada brizna de hierba con una regla. Mientras conducía mi Subaru Outback de 12 años por ese prístino camino, me vi de reojo en el espejo retrovisor. Maquillaje sencillo, pelo recogido en una coleta baja, los pequeños pendientes de oro de mi abuela en mis orejas, la única joya que llevaba. Parecía exactamente alguien que no pertenecía a ese lugar. Perfecto. Marcus me recibió en la puerta con un beso que se sintió un tanto teatral, como si lo estuviera haciendo para una audiencia. Sus ojos se deslizaron hacia mi vestido, mis zapatos, mi falta de accesorios, y vi algo en su expresión que nunca antes había notado. Vergüenza. Estaba avergonzado de mi aspecto. Archivé esa observación para más tarde. Por dentro la casa era un monumento al dinero nuevo que intentaba desesperadamente parecer dinero viejo. Candelabros de cristal colgaban de cada techo. Pinturas al óleo en marcos dorados cubrían las paredes, aunque noté que eran reproducciones, no originales. Los muebles eran caros pero de aspecto incómodo, elegidos más por la apariencia que por la función. Y allí, de pie en el vestíbulo como una reina inspeccionando su reino, estaba Patricia Whitmore. Tendría unos 60 años, con el tipo de rostro que claramente había visto a varios cirujanos excelentes. Su pelo rubio estaba peinado en un casco perfecto que probablemente requería laca de resistencia industrial para mantenerse. Su vestido era de diseñador, sus joyas eran auténticas y su sonrisa era absoluta y completamente falsa. Me tendió la mano como si estuviera concediendo una audiencia. Se la estreché y sentí la flacidez, el desdén, la completa falta de calidez. Luego le hizo ese comentario a Marcus, el de que parecía alguien del servicio, y yo sonreí y fingí no haber oído nada. La velada estaba a punto de ponerse muy interesante. Si hubiera sabido a lo que me enfrentaba esa noche, podría haber llevado una armadura en lugar de un vestido azul marino. Pero por otro lado, siempre he creído que la mejor armadura es la información. Y yo había hecho mi investigación. La familia Whitmore poseía una cadena de concesionarios de coches en 3 estados. No las marcas de lujo llamativas que se ven en las películas, sino vehículos respetables de gama media que atraían a las familias normales. El padre de Marcus, Harold, había heredado el negocio de su propio padre y había pasado los últimos 30 años expandiéndolo. Patricia se había casado con la familia a los 23 años y de inmediato se había dedicado a escalar la escalera social con la determinación de una mujer que sabía exactamente lo que quería. Tenían 2 hijos. Marcus, mi prometido, tenía 34 años y trabajaba como gerente de marketing en una empresa que no tenía nada que ver con el negocio familiar. Aparentemente esto era un punto delicado para Harold, que esperaba que su hijo se hiciera cargo de los concesionarios. Y luego estaba Viven, la hermana mayor, que tenía 38 años y trataba la fortuna familiar como su hucha personal. Había encontrado todo esto a través de registros públicos, redes sociales y algunas búsquedas bien colocadas en Google. Había visto fotos de fiestas fastuosas, eventos de sociedad y galas benéficas. Había leído artículos sobre la filantropía de Patricia, aunque una mirada más cercana reveló que la mayoría de sus donaciones venían con importantes beneficios fiscales y oportunidades de publicidad. Nada de esto me había preparado para conocer a Viven en persona. Llegó 20 minutos tarde, lo que más tarde aprendería que era su movimiento característico. Hacer una entrada era más importante que ser respetuosa con el tiempo de los demás. Entró barriendo el salón con un vestido que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, con diamantes goteando de sus orejas y cuello como si se hubiera caído en una joyería y hubiera salido cubierta de mercancía.
Su saludo hacia mí fue una sola palabra, pronunciada con la calidez de un pescado congelado. Hola. No, hola, encantada de conocerte. No, hola, Marcus nos ha hablado mucho de ti. Solo, hola. Con una ligera curvatura del labio que sugería que había olido algo desagradable. Sonreí y le devolví el saludo. Se volvió hacia su madre y comenzó una conversación que me excluía deliberadamente, discutiendo sobre algún evento benéfico y si ya habían despedido al florista por el desastre del mes pasado. Me quedé allí sosteniendo el vaso de agua que me habían ofrecido, sintiéndome tan bienvenida como una vegetariana en un asador. Marcus rondaba cerca con aspecto incómodo pero sin decir nada. Esa fue la segunda observación que archivé. Harold Whitmore era una criatura completamente diferente. Era un hombre corpulento del tipo que probablemente había sido atlético en su juventud, pero que desde entonces se había rendido a las comodidades de la riqueza. Me estrechó la mano con un apretón que pretendía ser impresionante, pero que solo se sentía cansado. Sin embargo, sus ojos eran astutos, y noté que me observaba con algo que podría haber sido curiosidad. Había otro invitado en esta cena, alguien que no esperaba, un caballero mayor llamado Richard Harley, quien fue presentado como un viejo amigo de la familia y socio de negocios. Tendría unos 60 y tantos años, con el pelo plateado y ojos agudos que parecían no perderse nada. Cuando me estrechó la mano, su mirada se detuvo en mi rostro con un destello de reconocimiento que me confundió. ¿Lo conocía? ¿Nos habíamos visto en algún sitio antes? No podía ubicarlo y él no dijo nada, pero durante toda la noche, lo sorprendería mirándome con esa misma expresión perpleja. Patricia nos condujo al comedor, que estaba decorado como si a alguien le hubieran dado un presupuesto ilimitado y cero gusto. La mesa era lo suficientemente larga como para albergar un banquete real. Las sillas estaban tapizadas en lo que supuse que era seda auténtica, y los cubiertos incluían más tenedores de los que había visto fuera de una tienda de suministros para restaurantes. Los conté. Había 6 tenedores en cada puesto. 6. Para una sola comida. He visto cirugías realizadas con menos instrumentos. Patricia notó que miraba la cubertería y sonrió, esa sonrisa congelada suya. Dijo que suponía que no estaba acostumbrada a las cenas formales, su voz goteando falsa compasión. Le dije que mi abuela siempre me enseñó que no son los tenedores lo que importa, sino la compañía con la que compartes la comida. La sonrisa de Patricia se tensó casi imperceptiblemente. Viven soltó una risita ahogada en su copa de vino, y la cena comenzó. El primer plato fue una especie de sopa que no pude identificar, pero que probablemente costaba más por tazón que mi presupuesto semanal de supermercado. Patricia aprovechó este tiempo para comenzar lo que más tarde consideraría como el interrogatorio. Me preguntó dónde había crecido. Dije que en un pequeño pueblo de Oregón, lo cual era cierto. Preguntó por mi familia. Dije que mi abuela me había criado, lo cual también era cierto. Preguntó qué hacían mis padres. Dije que habían fallecido cuando era pequeña. Patricia hizo un sonido que se suponía que era de compasión, pero que sonó como un desagüe desatascándose. Dijo que difícil debió haber sido crecer sin una guía adecuada. Dije que mi abuela me proporcionó toda la guía que necesité. Viven se inclinó hacia adelante, sus diamantes captando la luz del candelabro. Preguntó a qué se dedicaba mi abuela. Dije que había sido una mujer de negocios. Las cejas de Viven se arquearon ligeramente. Preguntó qué tipo de negocio. Dije que pequeñas empresas. Nada demasiado emocionante. La verdad, por supuesto, era que mi abuela había construido una compañía que finalmente vendió por varios millones de dólares. Pero ese no era el tipo de verdad que serviría a mi propósito esta noche. Patricia pasó al siguiente tema. Preguntó sobre mi trabajo actual. Dije que trabajaba en tecnología. Preguntó si era secretaria. Dije que tenía más bien un rol de apoyo. Patricia asintió con aire de suficiencia, como si esto confirmara todo lo que ya había decidido sobre mí. Dijo que estaba bien, que todo equipo necesitaba personal de apoyo. Marcus se removió incómodo en su silla, pero siguió sin decir nada. Y fue entonces cuando Viven decidió sacar a relucir a Alexandra. Alexandra.
El nombre cayó en la conversación como una piedra en agua tranquila, enviando ondas por toda la mesa. Viven dijo el nombre con tanta naturalidad como si estuviera mencionando el tiempo o la calidad de la sopa. Dijo que se había encontrado con Alexandra la semana pasada, que le iba de maravilla, que el negocio de su familia estaba prosperando. Observé atentamente el rostro de Marcus. Algo parpadeó allí, rápidamente oculto, culpa, nerviosismo. Desapareció antes de que pudiera identificarlo. Patricia retomó el hilo con el entusiasmo de alguien que había estado esperando esta oportunidad. Dijo que Alexandra siempre había sido una chica encantadora, tan talentosa, tan adecuada al estilo de vida de su familia. Había sido la novia de Marcus durante 3 años. ¿Lo sabía yo? Dije que no. Patricia sonrió. Dijo que fue una lástima cuando rompieron. Todos esperaban que acabaran juntos. La familia de Alexandra poseía una empresa de importación que trataba con vehículos de lujo, lo que habría sido una combinación perfecta para los concesionarios Whitmore. La implicación era clara. Alexandra había sido la elección correcta. Yo no. Miré alrededor del comedor y me di cuenta por primera vez de que había fotografías en la pared detrás de mí. Me giré ligeramente en mi silla y vi una galería de momentos familiares, navidades, cumpleaños, graduaciones. Y en al menos 4 de esas fotografías, una hermosa mujer de pelo oscuro estaba junto a Marcus, con su brazo entrelazado con el de él, su sonrisa radiante. Alexandra. Patricia siguió mi mirada y no dijo nada, pero su satisfacción era casi palpable. Viven removió el cuchillo un poco más hondo. Dijo que Alexandra seguía soltera. En realidad, era una sorpresa que nadie la hubiera atrapado todavía, casi como si estuviera esperando algo, o a alguien. Volví a la mesa y sonreí. Dije que sonaba como una mujer extraordinaria. Claramente esta no era la respuesta que Viven esperaba. Parpadeó momentáneamente desequilibrada. Patricia se recuperó primero. Dijo que sí, que Alexandra era extraordinaria. Y luego con la sutileza de un mazo, añadió que esperaba que no me sintiera demasiado fuera de lugar en su mundo, dado mi origen más modesto. Pregunté qué quería decir con modesto. La sonrisa de Patricia mostró los dientes. Dijo que entendía que no todo el mundo nacía con ciertas ventajas. Que algunas personas tenían que hacer trabajos ordinarios y vivir vidas ordinarias. Que no había vergüenza en ser común. Común. Me había llamado común. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Pero mantuve mi expresión neutral. Había venido aquí para saber la verdad sobre esta gente y la verdad se estaba volviendo muy clara. Marcus finalmente habló. Dijo que su madre no quería decir nada con eso, que solo estaba siendo protectora con él. Patricia le dio una palmadita en la mano y dijo, por supuesto que era protectora. Una madre siempre quiere lo mejor para su hijo. La conclusión no dicha flotaba en el aire como humo, y tú no eres lo mejor. Harold se aclaró la garganta e intentó cambiar de tema. Preguntó por mis aficiones, si tenía algún interés fuera del trabajo. Dije que disfrutaba leyendo, haciendo senderismo, cocinando comidas sencillas, nada sofisticado. Viven se rió y dijo que eso era adorable, como un niño enumerando sus actividades favoritas. Richard, el amigo de la familia, habló por primera vez desde que nos sentamos. Dijo que pensaba que había algo que decir a favor de los placeres sencillos, que su propia abuela había vivido una vida modesta y había sido la persona más feliz que había conocido. Patricia le lanzó una mirada que podría haber cortado la leche. Richard la ignoró y continuó mirándome con esa extraña expresión inquisitiva. Preguntó cómo se llamaba mi abuela. Dije, Margaret Graham. Las cejas de Richard se arquearon ligeramente, pero no dijo nada más, solo asintió pensativamente y volvió su atención a su sopa. El resto de la cena continuó de la misma manera. Patricia y Viven se turnaban para hacer preguntas diseñadas para recordarme mi lugar, que en sus mentes estaba muy por debajo de ellas. Marcus ocasionalmente hacía débiles intentos de defenderme, pero claramente no lo hacía con convicción. Harold permaneció mayormente en silencio observando el desarrollo de los acontecimientos con la resignación cansada de un hombre que había aprendido hace mucho tiempo que discutir con su esposa era inútil.
Y a través de todo, Richard me observaba. Para cuando llegó el postre, había aprendido todo lo que necesitaba saber sobre la familia Whitmore. Eran snobs de la más alta categoría, del tipo que medía el valor humano en dólares y conexiones sociales. Me veían como un obstáculo a eliminar, un problema a resolver, un error que Marcus había cometido y que necesitaba ser corregido. Pero también había aprendido algo más, algo que no esperaba. Marcus no era el hombre que yo creía que era. El Marcus del que me había enamorado era amable y atento y parecía genuinamente interesado en mí como persona. Pero este Marcus, el que se sentaba a la mesa de su madre y la dejaba destrozarme sin una palabra de protesta real, era alguien diferente, alguien más débil, alguien a quien le importaba más la aprobación de su familia que defender a la mujer que decía amar. Me pregunté cuál de los dos era el verdadero Marcus. Estaba a punto de descubrirlo. Después del postre, Patricia anunció que tomaríamos café en la salita. Los hombres se dirigieron hacia las ventanas para discutir de negocios mientras Viven se excusaba para hacer una llamada telefónica. Patricia dijo que necesitaba hablar con el ama de llaves sobre algo y que se uniría a nosotros en un momento. Esto me dejó sola con mis pensamientos y una oportunidad perfecta. Me excusé para ir al baño. Marcus me señaló hacia la parte trasera de la casa, por un largo pasillo bordeado de más obras de arte pretenciosas. Caminé lentamente observando los detalles. La casa era impresionante desde un punto de vista puramente financiero, pero se sentía fría, vacía, como un museo en el que nadie vivía realmente. El baño fue fácil de encontrar, pero en realidad no lo estaba buscando. Lo que buscaba era información, comprensión, alguna pista que me ayudara a dar sentido a la velada. Encontré algo mucho mejor. Al pasar junto a una puerta entreabierta, oí voces. La voz de Patricia y la de Viven. Me detuve. Todo mi instinto me decía que siguiera caminando, que respetara su privacidad, que no escuchara a escondidas como un personaje de telenovela. Pero algo en el tono de Patricia me hizo hacer una pausa, algo agudo, urgente. Me acerqué a la puerta, permaneciendo en las sombras. Patricia decía que necesitaban manejar esta situación rápidamente, que no se podía permitir que Marcus cometiera este error. Viven estuvo de acuerdo. Dijo que no podía creer que realmente la hubiera traído aquí, que había pensado que esto era solo una fase, como su periodo vegetariano en la universidad. Patricia dijo que esto era más serio que una dieta. Esta mujer podría arruinarlo todo. Sentí mi corazón latir más rápido. Estaban hablando de mí. Por supuesto que estaban hablando de mí. Pero lo que vino después fue lo que realmente me heló la sangre. Viven dijo que el momento no podría ser peor. Dijo que necesitaban que la fusión con la familia Castellano se llevara a cabo, y que para que eso sucediera, Marcus necesitaba estar con Alexandra. Castellano, ese era el apellido de la familia de Alexandra, los importadores de coches de lujo. Patricia estuvo de acuerdo. Dijo que el concesionario estaba en problemas, que necesitaban la asociación con los Castellano para sobrevivir el próximo año fiscal. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Los concesionarios Whitmore estaban en problemas financieros. Lo había sospechado por mi investigación, pero esto lo confirmaba. Viven continuó. Dijo que se suponía que Marcus debía mantener a Alexandra interesada mientras resolvían los detalles. Ese era el plan. La familia de Alexandra invertiría en los concesionarios y, a cambio, obtendrían acceso a la red de distribución de los Whitmore. Patricia dijo que Marcus le había asegurado que mantenía sus opciones abiertas con Alexandra. Opciones abiertas. Mientras me estaba proponiendo matrimonio. Me apoyé en la pared, mi mente acelerada. Esto no era solo esnobismo. No era solo una familia a la que no le gustaba la novia de su hijo. Esto era calculado, estratégico. Marcus no era solo un hombre débil que no podía enfrentarse a su madre. Marcus me estaba utilizando. ¿Pero para qué? ¿Por qué mantenerme cerca si Alexandra siempre fue el plan? Viven respondió a mi pregunta no formulada. Dijo que Marcus era un tonto. Realmente parecía gustarle esta pequeña secretaria, esta don nadie. Se suponía que la usaría como un parche hasta que el acuerdo con Alexandra estuviera finalizado, pero se estaba encariñando.
Un parche. Eso es lo que yo era, un parche, una distracción, alguien para mantener a Marcus ocupado mientras la familia resolvía sus acuerdos comerciales. Patricia dijo que se encargarían de ello. Dijo que harían el anuncio de compromiso esa noche, comprometerían públicamente a Marcus con esta chica, y luego encontrarían una manera de separarlos antes de la boda. Una vez que tuvieran a Alexandra asegurada, descubrirían algún terrible secreto sobre mí que justificaría el fin del compromiso. Viven preguntó, ¿qué terrible secreto? Patricia dijo que inventarían uno si fuera necesario. Me quedé en ese pasillo congelada, escuchando a dos mujeres planear la destrucción de mi relación como si estuvieran planeando una cena. Y entonces Viven dijo algo que lo empeoró todo. Dijo que al menos la chica era demasiado estúpida para sospechar nada, que Marcus había elegido bien en ese aspecto. Era ingenua, confiada, probablemente agradecida de que alguien como Marcus se hubiera fijado en ella. Patricia se rió y estuvo de acuerdo. Me aparté de la puerta, moviéndome silenciosamente por el pasillo. Mis manos temblaban, pero no de dolor, sino de ira. Pensaban que era estúpida. Pensaban que era ingenua. Pensaban que estaba tan desesperada por amor que aceptaría cualquier migaja que me arrojaran. No tenían ni idea de con quién estaban tratando. Encontré el baño, me eché un poco de agua fría en la cara y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no estaba rota. No estaba devastada. Estaba pensando. Había venido aquí esta noche para poner a prueba a la familia de Marcus, y habían fracasado estrepitosamente. Pero la prueba había revelado algo que no esperaba. El propio Marcus era parte del problema. No estaba simplemente atrapado entre su familia y yo. Me estaba engañando activamente. La pregunta ahora era qué hacer al respecto. Podría enfrentarlo. Podría salir ahora mismo y decirles a todos exactamente lo que había oído. Podría crear una escena, exponer sus planes y abandonar esta casa para siempre. Pero eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Me descartarían como emocional, dramática, resentida. Se dirían a sí mismos que solo estaba demostrando que tenían razón sobre mí. No. Si iba a responder a esta traición, lo haría a mi manera, bajo mis condiciones, con un plan que nunca verían venir. Mi abuela me había enseñado muchas cosas, pero una lección destacaba sobre todas las demás. Dijo que cuando alguien te subestima, te ha dado un regalo, el don de la sorpresa. Patricia y Viven acababan de darme el mayor regalo de todos. No tenían ni idea de lo que era capaz. Me arreglé el maquillaje, me alisé el pelo y volví a la salita con una sonrisa en el rostro. El juego acababa de empezar. Cuando volví a la salita, algo había cambiado. Los muebles se habían reorganizado ligeramente, la iluminación se había ajustado. Patricia estaba de pie junto a la chimenea con una expresión de anticipación apenas disimulada. Harold se había colocado cerca de la puerta con aspecto incómodo. Viven fingía examinar un cuadro, pero la sorprendí mirando a Marcus con una sonrisa de suficiencia, y Marcus estaba de pie en el centro de la habitación, con aspecto nervioso. Demasiado nervioso. Se giró cuando entré y su rostro se transformó en lo que se suponía que era una sonrisa amorosa. Caminó hacia mí, tomó mis manos entre las suyas y dijo que quería preguntarme algo. Sentí que la trampa se cerraba a mi alrededor. Marcus dijo que sabía que no llevábamos mucho tiempo juntos y que su familia podía ser un poco abrumadora al principio, pero dijo que él sabía lo que quería. Dijo que me quería a mí y entonces se arrodilló sobre una rodilla. El anillo que sacó era grande y llamativo, exactamente el tipo de cosa que Patricia aprobaría. También era, noté de inmediato, de una calidad cuestionable. El diamante estaba opaco, la montura desigual. Era el tipo de anillo que parecía impresionante con poca luz, pero que revelaría sus defectos a la dura luz del día, muy parecido al hombre que lo sostenía. Marcus me pidió que me casara con él. Detrás de él, Patricia sonreía radiante. Este era claramente el plan, el primer paso en su estrategia. Comprometer a Marcus públicamente conmigo, y luego encontrar una manera de deshacerse de mí más tarde. Mientras tanto usarían el compromiso para mantener a Alexandra esperando, colgando la promesa de Marcus mientras resolvían sus acuerdos comerciales.
Entendí todo esto en el lapso de un latido. También entendí que tenía que tomar una decisión. Podía decir que no. Podía rechazar esta propuesta de un hombre que me estaba utilizando frente a una familia que me despreciaba. Podía marcharme con mi dignidad intacta y no volver a ver a ninguno de ellos nunca más. Pero eso terminaría la historia demasiado pronto. Pensé en lo que había oído en el pasillo. Pensé en sus planes para inventar algún escándalo sobre mí. Pensé en cómo me veían como estúpida, ingenua, desechable. Y pensé en lo satisfactorio que sería mostrarles exactamente cuán equivocados estaban. Así que dije que sí. Marcus me deslizó el anillo en el dedo y Patricia comenzó a aplaudir como si estuviera en una función de teatro. Viven me ofreció sus felicitaciones con toda la calidez de una mañana de enero en Alaska. Harold estrechó la mano de Marcus y le dijo que lo había hecho bien. Richard captó mi mirada desde el otro lado de la habitación. Había algo en su expresión, algo de complicidad, como si sospechara que esta historia tenía algunos capítulos más por delante. Le sonreí y él me devolvió la sonrisa. El resto de la noche transcurrió en una nebulosa de champán y falsas felicitaciones. Patricia habló sobre la planificación de la fiesta de compromiso. Viven discutió sobre los lugares. Harold mencionó las oportunidades de negocio que podrían surgir de la unión de nuestras familias, aunque titubeó al decirlo, claramente inseguro de lo que mi familia podría aportar. Marcus se mantuvo cerca de mí, desempeñando el papel de prometido devoto con una convicción sorprendente. Si no hubiera oído lo que su madre y su hermana habían dicho, podría haberlo creído. Pero lo había oído, y nunca lo olvidaría. Cuando la velada finalmente terminó, Marcus me acompañó a mi coche. El aire de la noche era frío y claro, y por un momento, nos quedamos allí en el camino de entrada, mirándonos el uno al otro. Me preguntó si estaba bien. Dijo que sabía que su familia podía ser un poco intensa, pero prometió que con el tiempo me aceptarían. Dije que lo entendía. Dije que solo estaba cansada. Me dio un beso de buenas noches, y me alejé de la finca Whitmore con su anillo en mi dedo y un plan formándose en mi mente. A la mañana siguiente comencé mi investigación. Si hay algo que mi trabajo me ha enseñado, es el poder de la información, los datos, la documentación. Paso mis días analizando sistemas, encontrando debilidades, optimizando soluciones. Estaba a punto de aplicar esas mismas habilidades a la familia Whitmore, y lo que encontré en los días siguientes confirmó todo lo que había oído y más. Los concesionarios Whitmore estaban, en efecto, en problemas financieros. No solo una mala racha, sino serios problemas estructurales. Se habían expandido demasiado rápido durante los años de bonanza, habían asumido demasiada deuda, y ahora las facturas estaban llegando. Su principal acuerdo de franquicia estaba a punto de renovarse, y el fabricante estaba considerando otras opciones. La asociación con la familia de Alexandra no era solo estratégica, era desesperada. Pero eso no era todo. A medida que profundizaba, encontré algo más. Algo que los Whitmore probablemente pensaban que estaba oculto para siempre. Viven había estado desfalcando del negocio familiar. Las cantidades eran pequeñas al principio, ocultas en informes de gastos y cuentas de caja chica, pero con los años se habían acumulado. Cientos de miles de dólares desviados para financiar su estilo de vida mientras la empresa luchaba. Imprimí todo lo que encontré. Documentos legales, estados financieros, registros de transacciones sospechosas, y luego comencé a hacer llamadas telefónicas. El nombre de mi abuela todavía tenía peso en ciertos círculos. Los contactos de negocios que había cultivado durante décadas recordaban a la familia Graham con respeto. Cuando me puse en contacto, estuvieron encantados de hablar. Uno de esos contactos resultó conocer a Richard Harley. Y Richard, resultó, tenía su propia historia con la familia Whitmore. Lo habían estafado en un negocio años atrás. Nada ilegal, solo lo suficientemente poco ético como para dejar un sabor amargo. Había estado esperando una oportunidad para saldar cuentas. Estaba a punto de darle esa oportunidad. Antes de continuar, solo quiero decir algo desde el corazón. Este canal significa mucho para mí y cada me gusta, cada comentario, cada suscripción ayuda más de lo que imaginan. Si están disfrutando de esta historia,
¿podrían por favor tomar solo 2 segundos para presionar ese botón de suscribirse? Realmente marca la diferencia. Gracias. Ahora, volvamos a lo que sucedió después. Las siguientes semanas fueron un ejercicio de paciencia y actuación. Desempeñé el papel de la prometida feliz con la habilidad de una actriz galardonada. Asistí a cenas familiares en la finca Whitmore. Escuché los comentarios pasivo-agresivos de Patricia con una sonrisa. Observé a Viven hacer alarde de su ropa de diseñador y sus joyas caras, sabiendo exactamente de dónde venía el dinero. Y observé a Marcus. Él era diferente ahora. O tal vez solo lo estaba viendo claramente por primera vez. La atención que una vez encontré encantadora ahora parecía calculada. Los cumplidos se sentían ensayados y su teléfono, que guardaba con creciente vigilancia, vibraba con mensajes que rápidamente ocultaba de mi vista. Sabía quién le enviaba mensajes. Había visto el nombre destellar en su pantalla más de una vez. Alexandra. Una tarde le dije a Marcus que trabajaría hasta tarde. En lugar de eso aparqué cerca del restaurante donde se suponía que se encontraría con un cliente. No se estaba encontrando con un cliente. Se estaba encontrando con ella. Observé a través de la ventana cómo se sentaban juntos en una mesa de esquina, sus cabezas juntas, su lenguaje corporal inconfundiblemente íntimo. En un momento él tomó su mano sobre la mesa. En otro ella se rió de algo que él dijo y le tocó la cara. Tomé fotografías, no porque necesitara pruebas para ningún propósito legal, sino porque quería recordar este momento. Quería recordar exactamente quién era Marcus Whitmore en realidad. No era solo débil. No era solo un niño de mamá. Era un mentiroso y un tramposo, manteniendo activamente 2 relaciones mientras su familia orquestaba el resultado desde bambalinas. La rabia que sentí en ese momento fue candente y purificadora, pero no actué en consecuencia. Todavía no. En cambio, me fui a casa y añadí las fotografías a mi creciente archivo. Richard y yo nos habíamos estado reuniendo regularmente, siempre en secreto. Él tenía su propia documentación de las prácticas comerciales cuestionables de los Whitmore. Conocía a personas que habían sido perjudicadas por sus tratos a lo largo de los años. Estaba más que dispuesto a ayudar a derribarlos. Pero me preguntó por qué. Dijo que entendía sus propias motivaciones, pero quería saber las mías. ¿Era solo por venganza o era algo más? Pensé en su pregunta durante mucho tiempo antes de responder. Dije que no se trataba de venganza. Se trataba de la verdad. Dije que los Whitmore habían pasado sus vidas usando su dinero y posición para manipular a la gente. Trataban a cualquiera que consideraran inferior como desechable. Estaban criando a Marcus para que fuera igual, y seguirían haciéndoselo a otros mucho después de que yo me fuera. Dije que alguien necesitaba mostrarles que su dinero no podía protegerlos de las consecuencias. Richard asintió lentamente. Dijo que mi abuela estaría orgullosa. Ese fue el momento en que supe que había tomado la decisión correcta. La fiesta de compromiso estaba programada para 3 semanas después. Los Whitmore la celebrarían en su finca, invitando a todos los que importaban en la comunidad empresarial. Patricia la estaba tratando como una coronación, una oportunidad para mostrar a su familia perfecta al mundo. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pasé esas 3 semanas preparándome. Me coordiné con Richard. Hice llamadas estratégicas a contactos de la industria. Incluso me puse en contacto con el fabricante de coches que estaba considerando abandonar a los concesionarios Whitmore. Estuvieron muy interesados en lo que tenía que compartir. Y luego, la noche antes de la fiesta, hice una última cosa. Le di a Marcus una última oportunidad para ser honesto. Estábamos sentados en su apartamento repasando los detalles de última hora para la fiesta. Le pregunté casualmente cómo se sentía acerca de nosotros, de nuestro futuro. Dijo que estaba emocionado. Dijo que no podía esperar a casarse conmigo. Le pregunté si había algo que quisiera decirme, cualquier cosa. Me miró con esos ojos azules que una vez encontré tan encantadores. Dijo que no había nada. Dijo que yo era todo lo que siempre había querido. Pregunté por Alexandra. Su rostro palideció.
Se recuperó rápidamente, pero había visto el destello de miedo en sus ojos. Dijo que Alexandra era solo una vieja amiga, nada más. Asentí y dije que entendía. Y en ese momento lo entendí. Entendí que Marcus nunca me diría la verdad. Me mentiría a la cara mientras le sirviera a sus propósitos. Era hijo de su madre, de pies a cabeza. La noche siguiente me puse un vestido de mi verdadero armario. No el modesto número azul marino que había usado en esa primera cena. Este era de diseñador, elegante, valía más que todo lo que Patricia llevaba puesto junto. Me miré en el espejo y sonreí. Era hora de mostrarle a la familia Whitmore exactamente a quién habían subestimado. La finca Whitmore había sido transformada para la fiesta de compromiso. Carpas blancas salpicaban el césped bien cuidado. Candelabros de cristal colgaban de estructuras temporales, proyectando una luz prismática sobre la multitud reunida. Un cuarteto de cuerda tocaba música clásica de buen gusto cerca de la fuente. Camareros con uniformes impecables circulaban con champán y canapés que probablemente costaban más por bocado que el salario por hora de algunas personas. Patricia se había superado a sí misma. Esto no era solo una fiesta. Era una declaración. Llegué en mi Subaru de siempre observando las expresiones de los aparcacoches mientras intentaban conciliar mi modesto vehículo con el desfile de Mercedes y BMWs que me habían precedido. Uno de ellos me preguntó si era del servicio de catering. Sonreí y le di mis llaves. El camino desde el área de aparcamiento hasta la carpa principal se sintió como una pasarela. Con cada paso me despojaba del personaje que había estado interpretando durante las últimas 3 semanas. La novia nerviosa, la prometida agradecida, la mujer sencilla que debería estar agradecida por la aceptación a regañadientes de Patricia Whitmore. Esta noche yo era ella Graham, la de verdad. Mi vestido era de un verde esmeralda profundo, hecho a medida por un diseñador cuyo nombre se susurraba con reverencia en los círculos de la moda. Mis joyas eran discretas, pero inconfundibles para cualquiera que supiera de calidad. El colgante de diamantes de mi abuela colgaba de mi cuello, una pieza que había sido tasada en más de lo que costaban la mayoría de los coches. Mi reloj era una edición limitada que solo 50 personas en el mundo poseían. Había pasado los últimos 14 meses ocultando quién era. Esta noche dejaría de ocultarme. La primera persona en notarme fue una mujer que no reconocí. La esposa o novia de alguien que estaba cerca de la entrada de la carpa principal. Me miró, volvió a mirar, y luego le susurró algo a su acompañante. Ambos se quedaron mirando. Seguí caminando. La segunda persona en notarme fue Harold Whitmore. Estaba saludando a los invitados cerca del bar, cumpliendo con sus deberes de anfitrión con el entusiasmo cansado de un hombre que preferiría estar viendo golf. Cuando me vio, su sonrisa de bienvenida se congeló. Sus ojos viajaron de mi rostro a mi vestido, a mis joyas y de vuelta, y vi cómo la confusión reemplazaba su hospitalidad ensayada. Le di las buenas noches y le agradecí por organizar una fiesta tan encantadora. Balbuceó algo sobre estar contento de que pudiera venir, sus ojos todavía tratando de resolver el rompecabezas que yo presentaba. Seguí adelante antes de que pudiera hacer alguna pregunta. La carpa principal estaba llena con quizás un centenar de invitados, una colección cuidadosamente seleccionada de socios comerciales, figuras de la sociedad y amigos de la familia. Reconocí algunas caras de mi investigación, el gerente regional del fabricante de coches, varios propietarios de concesionarios de la competencia, un periodista de la publicación de negocios local. Y allí, presidiendo cerca de la fuente de champán, estaba Patricia Whitmore. Llevaba un vestido de color crema que probablemente había costado una pequeña fortuna, aunque claramente era de confección a pesar de sus mejores esfuerzos por sugerir lo contrario. Sus joyas eran impresionantes para los estándares normales, pero nada destacables para los estándares de la verdadera riqueza. Se reía de algo que uno de sus invitados había dicho, con la cabeza echada hacia atrás de esa manera practicada que sugería que había aprendido a fingir diversión en una escuela de señoritas. Todavía no me había visto. Tomé una copa de champán de un camarero que pasaba y me abrí paso entre la multitud, deteniéndome para presentarme a varios invitados por el camino. Cada interacción siguió el mismo patrón, confusión por mi apariencia,
sorpresa cuando mencioné que era la prometida de Marcus, y renovada confusión cuando mi vestido, mis joyas, mis modales no coincidían con lo que les habían dicho sobre mí. La voz se estaba corriendo. Podía verlo en los susurros, las miradas de reojo, los teléfonos que se consultaban sutilmente mientras la gente intentaba averiguar quién era yo realmente. Bien. Finalmente llegué al círculo de Patricia justo cuando terminaba una historia sobre su reciente trabajo de caridad. Se giró para saludar a la recién llegada con su sonrisa congelada estándar. Y entonces su rostro experimentó una transformación notable. Primero confusión, luego reconocimiento, luego incredulidad, luego algo que podría haber sido miedo. Dijo mi nombre como una pregunta. Dije, buenas noches, Patricia, y le agradecí por organizar una fiesta tan hermosa. Sus ojos se movían rápidamente, captando cada detalle de mi apariencia. El vestido que costaba más que su presupuesto mensual del hogar, el colgante que había aparecido en una revista de joyería, el reloj que probablemente nunca había visto fuera de un anuncio. Preguntó de dónde había sacado esas cosas, su voz cuidadosamente controlada, pero incapaz de ocultar el temblor debajo. Dije que eran solo algunas piezas que había estado guardando para una ocasión especial. Viven apareció al lado de su madre, convocada por alguna señal de socorro invisible. Me miró y su expresión pasó por el mismo viaje que la de Patricia. Confusión, reconocimiento, incredulidad. Pero Viven se recuperó más rápido. Dijo que el vestido era interesante, su voz goteando falsa dulzura. Preguntó si era alquilado. Le dije el nombre del diseñador. Dije que era un amigo que lo había hecho específicamente para mí. El nombre del diseñador golpeó a Viven como un golpe físico. Era alguien que vestía a celebridades, que tenía una lista de espera de años, que no hacía vestidos para asistentes administrativas que apenas podían pagar el alquiler. Abrió la boca para responder, pero no le salió nada. Me excusé para buscar a Marcus. Mientras me alejaba, oí a Patricia sisearle algo a Viven sobre averiguar qué estaba pasando. Oí la respuesta confusa de Viven, diciendo que no tenía ni idea, que esto no tenía ningún sentido. Sonreí para mis adentros y seguí caminando. La primera fase de la noche estaba completa. La semilla de la duda había sido plantada. Ahora era el momento de dejarla crecer. Marcus me encontró antes de que yo lo encontrara a él. Salió de un grupo de invitados cerca del bar, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Claramente había oído los susurros, visto las miradas, intentado conciliar a la mujer que tenía delante con la mujer que creía conocer. Preguntó qué estaba pasando. Preguntó de dónde había sacado el vestido, las joyas, la transformación. Preguntó por qué parecía una persona completamente diferente. Dije, parezco yo misma. Me miró fijamente y vi algo cambiar detrás de sus ojos, no comprensión exactamente, más bien la primera grieta en un muro que había estado ocultando una verdad incómoda. Preguntó si podíamos hablar en privado. Dije que más tarde. Dije que después de todo, era nuestra fiesta de compromiso. Teníamos invitados que atender. Antes de que pudiera protestar, lo tomé del brazo y lo guié hacia un grupo de socios comerciales. Eran los hombres y mujeres que dirigían la industria automotriz en nuestra región. Las personas cuyas opiniones realmente importaban para la supervivencia de los concesionarios Whitmore. Habían estado observando mi entrada con una curiosidad no disimulada. Me presenté correctamente esta vez. Di mi nombre completo, Ella Graham, y mencioné mi puesto en mi empresa. Vi cómo sus expresiones cambiaban al reconocer el nombre de la empresa, al darse cuenta de quién era yo en realidad. Uno de ellos, un hombre de pelo plateado que dirigía una cadena de concesionarios de la competencia, dijo que había oído hablar de mí. Dijo que su sobrino trabajaba en tecnología, y había mencionado mi nombre en relación con algunas soluciones de software innovadoras. Dije que era muy amable de su parte. Otra invitada, una mujer que se encargaba de fusiones y adquisiciones para una importante firma de inversión, preguntó si era pariente de Margaret Graham. Dije que era mi abuela. Las cejas de la mujer se arquearon. Dijo que mi abuela había sido una mujer de negocios notable, dijo. El nombre Graham todavía tenía un peso significativo en ciertos círculos financieros. Podía sentir a Marcus tensarse a mi lado.
No tenía ni idea de lo que significaba todo esto. Nunca había preguntado por mi familia más allá de las preguntas más superficiales. Había asumido que pobre significaba sin importancia, y nunca se había molestado en mirar más a fondo. Su error. La velada continuó y con cada conversación, la verdad se extendió más. La gente hablaba, revisaba sus teléfonos, confirmaba detalles. La narrativa estaba cambiando bajo los pies de los Whitmore, y no sabían cómo detenerlo. Richard llegó aproximadamente una hora después de que comenzara la fiesta. Me encontró cerca del jardín de rosas, momentáneamente sola, mientras Marcus era apartado por su padre para una conversación urgente. Richard dijo que el representante del fabricante estaba aquí. Dijo que el hombre había estado muy interesado en la documentación que Richard había compartido con él a principios de la semana. Pregunté si estaba listo. Richard dijo que había estado listo durante años. Hablamos unos minutos más, finalizando los detalles de lo que sucedería a continuación. Luego Richard se fundió de nuevo en la multitud, y yo volví a mi papel de prometida feliz. Patricia me encontró a continuación. Había recuperado parte de su compostura, aunque podía ver la tensión alrededor de sus ojos. Me apartó con un agarre más fuerte de lo necesario y exigió saber qué estaba haciendo. Pregunté a qué se refería. Dijo que sabía exactamente a qué se refería. Dijo que el vestido, las joyas, las historias que le contaba a la gente sobre mi abuela y mi trabajo. Dijo que quería saber cuál era mi juego. Dije que no había ningún juego. Dije que simplemente estaba siendo yo misma. Dijo que eso era imposible. Dijo que Marcus le había contado mis circunstancias. Dijo que yo era una secretaria que vivía en un apartamento estudio y conducía un coche que pertenecía a un desguace. Dije que Marcus había hecho ciertas suposiciones. Dije que nunca le había dicho esas cosas. El rostro de Patricia se quedó muy quieto. Dije que trabajaba en tecnología, lo cual era cierto. Dije que tenía un rol de apoyo, lo cual también era cierto, ya que los arquitectos apoyan a los equipos de desarrollo. Dije que nunca había afirmado ser pobre. Dije que simplemente nunca había corregido sus suposiciones. Preguntó por qué. La miré directamente. Dije, mi abuela me enseñó que el verdadero carácter de una persona solo se muestra cuando cree que nadie importante la está observando. Dije, quería saber quién era realmente la familia Whitmore. El rostro de Patricia perdió todo el color. Dije, ahora lo sé. Antes de que pudiera responder, el cuarteto de cuerda dejó de tocar. La voz de Harold Whitmore sonó por el sistema de altavoces, anunciando que era hora de los brindis y discursos oficiales. Patricia me miró con algo que podría haber sido miedo. Sonreí y caminé hacia el escenario. El evento principal estaba a punto de comenzar. El escenario se había montado en el extremo de la carpa principal, decorado con flores y una iluminación suave que probablemente pretendía ser romántica, pero que en cambio se sentía como un foco esperando su momento. Harold estaba de pie en el micrófono dando la bienvenida a los invitados y agradeciéndoles por venir a celebrar esta ocasión especial. Habló de la familia, de la tradición, de la importancia de las asociaciones sólidas tanto en los negocios como en la vida. Sus ojos no dejaban de mirar a Patricia, que se abría paso entre la multitud hacia el escenario con la determinación de un general acercándose a un campo de batalla. Llegó al micrófono justo cuando Harold terminaba sus comentarios. Tomó el relevo con fluidez, su compostura firmemente recuperada, su sonrisa tan congelada y perfecta como siempre. Dijo que estaba muy complacida de dar la bienvenida a todos a esta celebración del compromiso de su hijo. Dijo que Marcus había encontrado a una joven maravillosa, alguien que sería una adición perfecta a la familia Whitmore. Dijo que tenían planes emocionantes para el futuro, planes que asegurarían que el legado Whitmore continuara por generaciones. Luego comenzó a insinuar oportunidades de negocio. Habló de crecimiento y expansión. Habló de nuevas asociaciones y alianzas estratégicas. Habló de que los concesionarios Whitmore entraban en un nuevo y emocionante capítulo. Observé al representante del fabricante removerse incómodo. Vi a Richard captar su mirada y asentir casi imperceptiblemente. Patricia estaba construyendo algo.
Estaba usando esta fiesta de compromiso como plataforma para algún tipo de anuncio de negocios, probablemente relacionado con la fusión con los Castellano que se suponía que salvaría su empresa. Llamó a Marcus al escenario. Subió los escalones con aspecto nervioso, aunque intentaba ocultarlo detrás de su sonrisa ensayada. Se paró junto a su madre y miró a la multitud, buscándome. Su expresión era complicada. Patricia dijo que había una persona más que debería estar en este escenario. Dijo que quería dar la bienvenida a su futura nuera, la mujer que había cautivado el corazón de su hijo. Dijo mi nombre y la multitud se giró para mirarme. Dejé mi copa de champán y caminé hacia el escenario. La carpa estaba en silencio, excepto por mis pasos. Todos los ojos estaban puestos en mí. Los susurros habían hecho su trabajo. Todos sabían que algo estaba sucediendo, que esta fiesta de compromiso estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. Subí los escalones y me paré junto a Marcus. Intentó tomar mi mano, pero su agarre era incierto. Interrogante. Patricia me entregó el micrófono con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Dijo que estaba segura de que yo querría decir unas palabras. Miré el micrófono en mi mano. Miré a Marcus. Miré a Patricia, que pensaba que tenía el control. Miré a la multitud llena de personas que podían hacer o deshacer la fortuna de la familia Whitmore. Dije, sí, quiero decir unas palabras. Y entonces comencé a hablar. Dije que quería agradecer a Patricia por la cálida bienvenida que me había dado. Dije que quería reconocer a la familia Whitmore por mostrarme exactamente quiénes eran durante las últimas semanas. La sonrisa de Patricia vaciló. Dije, cuando vine por primera vez a esta casa, tomé una decisión. Decidí dejar que los Whitmore vieran una versión sencilla de mí, una mujer sin ropa cara ni credenciales impresionantes, una mujer que podrían considerar indigna de su atención. La multitud estaba en un silencio absoluto. Dije que quería ver cómo tratarían a alguien que pensaban que no podía ayudarles, alguien que pensaban que no tenía nada que ofrecer, alguien que pensaban que era, en palabras de Patricia, común. El rostro de Patricia se puso blanco. Dije que lo que había encontrado fue revelador. Describí la cena en la que me habían comparado desfavorablemente con la exnovia de mi prometido. Describí los insultos susurrados que Patricia pensaba que no podía oír. Describí que me llamaran del servicio, que me llamaran común, que me llamaran cazafortunas por personas que no sabían nada de mí. Marcus me miraba ahora, su rostro una máscara de horror. Dije, y entonces oí algo que no se suponía que debía oír. Describí la conversación en el estudio. Describí a Viven y Patricia discutiendo cómo sacarme de la vida de Marcus. Describí que me enteré de que yo era solo un parche, alguien para mantener a Marcus ocupado mientras la familia arreglaba su verdadero futuro con Alexandra Castellano. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Dije, descubrí que los concesionarios Whitmore estaban en serios problemas financieros. Dije, supe que estaban desesperados por una fusión con la familia Castellano para sobrevivir. Dije que descubrí que Marcus había estado manteniendo sus opciones abiertas con Alexandra todo el tiempo que estuvimos juntos. Saqué mi teléfono y mostré una fotografía en la pantalla. Marcus y Alexandra en el restaurante tomados de la mano sobre la mesa. Dije que esto fue tomado hace 2 semanas, mientras Marcus supuestamente trabajaba hasta tarde. La multitud estalló en susurros. Marcus me agarró del brazo. Dijo que no era lo que parecía. Dijo que podía explicarlo. Dije que ya había explicado. Dije que le había dado la oportunidad de ser honesto la noche anterior y que había elegido mentir. Me volví hacia la multitud. Dije que había más. La carpa se había quedado completamente en silencio de nuevo. Cada persona en esa multitud entendió que estaba presenciando algo sin precedentes. Las cómodas reglas de los eventos sociales habían sido suspendidas. Las máscaras se estaban cayendo. Dije que había pasado las últimas semanas investigando el negocio de la familia Whitmore. Dije que había encontrado algunas cosas interesantes. Mencioné los registros financieros, el crédito sobreextendido, las ventas en declive, el acuerdo de franquicia que estaba a punto de ser rescindido. El rostro de Harold Whitmore se había vuelto gris.
Dije que también había encontrado pruebas de algo más serio. Miré directamente a Viven, que estaba de pie cerca de la parte trasera de la carpa, congelada como un ciervo atrapado en los faros. Dije que Viven Whitmore había estado desfalcando de la empresa familiar durante años. Dije que las cantidades habían comenzado pequeñas pero habían crecido con el tiempo. Dije que el total ahora ascendía a cientos de miles de dólares. El marido de Viven se giró para mirarla con una expresión de puro shock. Viven gritó que era una mentira. Dijo que no tenía pruebas. Dijo que yo solo era una mujer amargada tratando de destruir a su familia. Richard dio un paso adelante desde la multitud. Dijo que él tenía pruebas. Caminó hacia el escenario llevando una carpeta que sabía que contenía años de documentación, registros bancarios, informes de gastos, historiales de transacciones, todo lo necesario para demostrar exactamente lo que Viven había hecho. Entregó la carpeta al representante del fabricante, que se había acercado al escenario con la mirada de un hombre cuyas peores sospechas se estaban confirmando. Richard dijo que había estado esperando mucho tiempo este momento. Dijo que los Whitmore lo habían estafado en un negocio hace 15 años, y nunca lo había olvidado. Dijo que cuando ella se le había acercado con pruebas de sus fechorías actuales, había estado encantado de contribuir con lo que sabía. Patricia encontró su voz. Dijo que esto era un ultraje. Dijo que no teníamos derecho a hacer estas acusaciones. Dijo que nos demandaría por difamación. Dije que era bienvenida a intentarlo. Dije que todo lo que había compartido estaba documentado y era verificable. Dije que los registros financieros eran información pública disponible para cualquiera que supiera dónde buscar. Dije que la evidencia del desfalco de Viven había sido compilada de fuentes que se sostendrían en cualquier tribunal. Miré a Marcus, que todavía estaba de pie a mi lado, con la apariencia de un hombre cuyo mundo entero se había derrumbado. Dije que había una cosa más. Me llevé la mano al dedo y me quité el anillo de compromiso. El diamante opaco captó la luz, revelando todos sus defectos. Dije que no me casaría con Marcus Whitmore. Dije que nunca había tenido la intención de hacerlo. No después de saber la verdad sobre él y su familia. Dije que la única razón por la que había dicho que sí a su propuesta era para darles suficiente cuerda para que se ahorcaran solos. Le devolví el anillo a Marcus. Dije que debería dárselo a Alexandra. Dije que ella era claramente la que él realmente quería. El rostro de Marcus se descompuso. Dijo que no era cierto. Dijo que tenía sentimientos por mí. Dijo que lo de Alexandra era solo negocios, algo que su madre había arreglado. Dije que ese era exactamente el problema. Dije que había dejado que su madre arreglara su vida, sus relaciones, su futuro. Dije que nunca me había defendido cuando su familia me atacó. Dije que me había mentido a la cara sobre Alexandra incluso cuando le di la oportunidad de ser honesto. Dije que un hombre que no podía ser honesto con la mujer que decía amar no era un hombre con el que quisiera casarme. La multitud estaba en absoluto silencio. Me volví para enfrentarlos una última vez. Dije que era ella Graham. Dije que era una arquitecta senior de software que había construido una carrera a través del trabajo duro y la integridad. Dije que ganaba más dinero en un mes de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Y vivía con sencillez porque mi abuela me había enseñado que la riqueza no es la medida del valor de una persona. Dije que los Whitmore me habían mostrado su verdadero carácter. Se habían revelado como personas que juzgaban a los demás por sus cuentas bancarias y su estatus social. Me habían tratado con desprecio porque pensaban que no tenía nada que ofrecerles. Dije que ese era el tipo de carácter que finalmente los destruiría, con o sin mi ayuda. Dejé el micrófono en el podio y bajé del escenario. La multitud se abrió para mí como el agua. Nadie habló. Nadie intentó detenerme. Detrás de mí, oí comenzar el caos. No miré hacia atrás mientras caminaba por la carpa, pero podía oírlo todo. La voz de Patricia, aguda y desesperada, tratando de salvar la situación. Decía que había habido un malentendido, que yo estaba claramente trastornada, que nada de lo que había dicho era cierto, pero el daño estaba hecho. Podía oír al representante del fabricante hablando por su teléfono, su voz cortante y profesional. Podía oír a otros invitados murmurando,
algunos ya dirigiéndose a las salidas, queriendo distanciarse del desastre que se desarrollaba ante ellos. Llegué al borde de la carpa y me detuve. Viven había acorralado a su marido cerca del bar, tratando de explicar, tratando de justificar. Su expresión era de piedra. La miraba como si nunca la hubiera visto antes, como si la mujer con la que se había casado hubiera sido reemplazada por una extraña que llevaba su rostro. Harold estaba desplomado en una silla, con la cabeza entre las manos. El patriarca del Imperio Whitmore derribado por la exposición de secretos que probablemente había sospechado pero nunca había querido reconocer. ¿Y Marcus? Marcus estaba de pie solo en el escenario, el anillo rechazado todavía en su mano. Me miraba con una expresión que no pude leer del todo. Ira, dolor, arrepentimiento. Ya no importaba. Salí de la carpa y me adentré en el aire fresco de la noche. Las estrellas brillaban en lo alto indiferentes al drama humano que se desarrollaba debajo de ellas. Respiré hondo, llenando mis pulmones de un aire que se sentía más limpio, de alguna manera más ligero. Richard me encontró junto a la fuente unos minutos después. Dijo que estaba hecho. Dijo que el fabricante ya había hecho la llamada. Los concesionarios Whitmore perderían su acuerdo de franquicia a finales de mes. Le pregunté si se sentía satisfecho. Dijo que la satisfacción no era exactamente la palabra correcta. Dijo que se sentía más como un alivio, como una deuda que finalmente había sido pagada. Entendí lo que quería decir. Me preguntó qué haría ahora. Dije que me iría a casa. Dije que dormiría bien por primera vez en semanas. Dije que me despertaría mañana y continuaría construyendo la vida que había creado para mí misma. La vida que no tenía nada que ver con Marcus Whitmore o su familia. Richard asintió. Dijo que mi abuela habría estado orgullosa de mí esta noche. Sentí que las lágrimas asomaban a mis ojos, inesperadas y no deseadas. Dije, eso espero. Me entregó una tarjeta de visita. Dijo que si alguna vez necesitaba algo que lo llamara. Dijo que me debía una. Guardé la tarjeta en mi bolso y le di las gracias. Luego caminé hasta la estación de aparcacoches, recogí mi viejo Subaru de un asistente muy confundido y me alejé de la finca Whitmore por última vez. En mi espejo retrovisor, podía ver a los invitados saliendo en tropel de la carpa, la fiesta disolviéndose en el caos. Podía ver a Patricia gesticulando salvajemente, todavía tratando de controlar una narrativa que se le había escapado completamente de las manos. Volví a mirar la carretera y no miré más. El camino a casa fue silencioso. No encendí la radio. No llamé a nadie. Simplemente conduje a través de la noche, dejando que los kilómetros pusieran distancia entre mí y todo lo que había sucedido. Cuando finalmente llegué a mi modesto apartamento, me senté en el coche un largo momento antes de entrar. Pensé en Marcus, en el hombre que había creído que era y en el hombre que había resultado ser. Pensé en lo cerca que había estado de casarme con él, de unir mi vida a la suya, de convertirme en parte de una familia que me habría tratado con desprecio para siempre. Pensé en mi abuela y en la lección que me había enseñado sobre el carácter y el valor. Y pensé en el futuro, mi futuro, el que construiría para mí misma bajo mis propios términos, con personas que me valoraran por quien era en lugar de por lo que podía darles. Salí del coche y entré. Mi apartamento era pequeño y sencillo, justo como me gustaba. Me preparé una taza de té, me quité el vestido de diseñador y me senté junto a la ventana con mi vieja y cómoda bata. Las luces de la ciudad brillaban debajo de mí. Miles de vidas desarrollándose en miles de ventanas. Yo era solo una de ellas. Nada especial, nada extraordinario. Y así era exactamente como quería que fuera. Una semana después estaba sentada en la mesa de mi cocina con mi café de la mañana cuando mi teléfono vibró con una alerta de noticias. El titular decía, Whitmore Automotive se enfrenta al cierre tras la rescisión de la franquicia. Leí el artículo lentamente, absorbiendo los detalles. El fabricante había puesto fin oficialmente a su asociación con los concesionarios Whitmore, citando preocupaciones sobre la gestión financiera y las prácticas éticas. Sin el acuerdo de franquicia, los concesionarios no podían vender vehículos nuevos. Sin ventas de vehículos nuevos, el negocio no podía sobrevivir.
El artículo mencionaba que varios socios comerciales se habían presentado con sus propias quejas sobre las prácticas de la familia Whitmore. Mencionaba que una investigación interna había revelado irregularidades financieras que ahora estaban siendo revisadas por las autoridades. Mencionaba que se le había pedido a Vivian Whitmore que renunciara a su puesto en la empresa a la espera de una investigación más a fondo. No me mencionaba a mí. Le había pedido a Richard que mantuviera mi nombre fuera de esto, y él había cumplido esa petición. La historia sería sobre las propias fechorías de los Whitmore, no sobre la mujer que las había expuesto. No quería fama ni reconocimiento. Solo quería que la verdad saliera a la luz. Y así había sido. Terminé mi café y miré alrededor de mi pequeña cocina. La misma cocina en la que había estado sentada hace un mes cuando conduje por primera vez a la finca Whitmore para conocer a la familia de Marcus. La misma cocina donde había tomado la decisión de ponerlos a prueba, de ver quiénes eran realmente bajo su superficie pulida. Tanto había cambiado desde entonces, y tanto había permanecido exactamente igual. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto de Marcus. Dijo que necesitaba verme. Dijo que podía explicarlo todo. Dijo que había cometido errores, pero que todavía se preocupaba por mí. Preguntó si podíamos tomar un café, solo para hablar. Miré el mensaje durante un largo momento. Luego lo borré sin responder. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer cerradas. Me levanté y caminé hacia mi ventana, mirando el sol de la mañana que se alzaba sobre la ciudad. Iba a ser un día hermoso, un día para nuevos comienzos, para seguir adelante, para construir algo mejor. El colgante de mi abuela colgaba de mi cuello, cálido contra mi piel. Lo toqué suavemente pensando en la mujer que me había enseñado todo lo que sabía sobre el carácter y el valor. Ella había vivido su vida con sencillez, no porque tuviera que hacerlo, sino porque entendía que las cosas que realmente importan no se pueden comprar: el amor, la integridad, el respeto por uno mismo, el saber que has actuado de acuerdo con tus principios, incluso cuando hubiera sido más fácil ceder. Los Whitmore habían pensado que podían comprar su camino en la vida. Habían creído que el dinero y el estatus los hacían mejores que todos los demás, con derecho a tratar a la gente como quisieran sin consecuencias. Se habían equivocado. Me aparté de la ventana y me preparé para ir a trabajar. Mi trabajo normal en mi empresa normal, haciendo el trabajo que amaba con gente que me respetaba por mis habilidades y mi carácter en lugar de por mi cuenta bancaria. La historia de la familia Whitmore continuaría desarrollándose en las próximas semanas y meses. Habría investigaciones y procedimientos legales. Habría consecuencias y repercusiones. El imperio que habían construido sobre una base de arrogancia y engaño se derrumbaría pieza por pieza. Pero esa era su historia ahora, no la mía. Mi historia apenas comenzaba, y sería escrita en mis propios términos, con mis propias palabras, de acuerdo con mis propios valores. Esa fue la lección que mi abuela me había enseñado. Esa fue la verdad que había llevado conmigo en cada momento del último mes. El valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su estatus social o las opiniones de gente como Patricia Whitmore. Se mide por su carácter, por las decisiones que toma cuando nadie está mirando, por la forma en que trata a las personas que no pueden hacer nada por ella. Los Whitmore habían fallado esa prueba por completo. Y yo finalmente había encontrado la respuesta que había estado buscando. La respuesta era que no necesitaba su aprobación. No necesitaba el amor de Marcus. No necesitaba la validación de nadie para conocer mi propio valor. Ya sabía quién era, y eso era suficiente.